Buenas noches, Javier Milei. Tu primera ¿Qué tal, mirada. Luis? Mirá, desde mi punto de vista, vos tenés varios problemas cuando metés este tipo de controles. Primero, que vos contaminás la señal de precios. ¿Por qué? Porque el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señal con el cual los agentes se coordinan y si hay diferencias entre oferta y demanda, ajustan los precios, ¿sí? Por lo tanto, cuando vos para un solo bien tenés un montón de precios, está generando un ruido enorme. Primer punto. A ver, de nuevo, cuando vos para un solo bien tenés un montón de precios, ¿eso cómo se llama? Genera descoordinación. Descoordinación, porque hay un precio para esto, un precio para el otro. O sea, hay un precio para cada cosa. Acá hay más de 20 precios para el tipo de cambio. O sea, es un infierno. O sea, nadie sabe cuál es el verdadero tipo de cambio. Primer punto. Segundo punto. Evidentemente, digamos, el gobierno tiene un mal diagnóstico sobre el rol del tipo de cambio y el nivel de precio, por lo tanto cree que controlando el tipo de cambio oficial puede controlar los precios, lo cual es una estupidez, básicamente porque eso lo hace Venezuela y no le salió, lleva 3 años de hiperinflación. Segundo punto, cuando vos tenés esa brecha, lo que te está mostrando es que vos tenés un exceso de demanda en el mercado de divisas. La contraparte es que vos tenés un exceso de oferta en el resto de la economía. Entonces, por ejemplo, en el mercado de bonos, ¿qué implica? Que los precios de los bonos se te caen, por lo tanto te sube el riesgo país, o sea, te sube la tasa de interés. Esa sube la tasa de interés te genera un exceso de oferta en el mercado de bienes, es decir, te cae el nivel de actividad económica. La caída en el nivel de actividad económica, ¿qué hace? Te genera un exceso de oferta en el mercado de trabajo, o sea, perdés puesto de trabajo y te cae el salario real. Y eso, como te deteriora más la actividad económica, ¿qué pasa? Aumenta el déficit fiscal y necesitas emitir más. Por lo tanto, vos que tenés un círculo vicioso. ¿Y cómo responde el gobierno? Cada vez con más controles. Y cuanto más controles tenga, más es lo que va a destrozar la economía. Entonces, en un momento va a tener que elegir en seguir apretando a la economía y asfixiando a todo el mundo o que le estalle la cuestión social. Y bueno, y ahí, digamos, en algún momento la sociedad le va a hacer saber que va a tener que liberar el mercado porque no va a poder bancar la asfixia que está generando. Ahora, Javier y Martín, se supone que si hay recesión, como la hay, la inflación no debería dispararse y sin embargo está creciendo cada vez más la inflación. No necesariamente la recesión, digamos, te tiene que implicar que los precios no te suban, porque vos tenés, por ejemplo, durante el año 89, en el medio de la hiperinflación de Alfonsín, se te derrumbaba el nivel de actividad económica y la inflación en consumidor fue del 3.000% y en mayorista 5.000. Es decir, lo que hay que asimilar es la naturaleza monetaria de la inflación. Y esto es muy importante para entender por qué no lo van a poder arreglar. Vos decís que no lo van a poder Está bien, arreglar. pero en la práctica, el punto que te hago, Javi, te hago un punto solo. En la práctica, ¿qué pasó? Déjame terminar. En la práctica, la gente. Déjame sumarte un punto nada más. argumento. En la práctica, la gente, y por eso no vimos una explosión todavía de la inflación, en la práctica, la gente, como estaba cerrada la posibilidad de consumir, la gente se quedó con la plata en la casa por ahora. Y ahora dijo, bueno, no. Bueno, pero por eso lo voy a explicar también. Pero lo que quiero explicar es lo siguiente. Cuando vos generás un exceso de oferta en el mercado de moneda, ya sea o porque te explota la oferta monetaria, porque estás financiando un déficit fiscal monstruoso, porque tenés un déficit fiscal enorme, porque además la gente rechaza el dinero, lo repudia el dinero, y además se destruye el nivel de actividad económica, todo eso hace que el poder adquisitivo del dinero caiga. Cuando el poder adquisitivo del dinero cae, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El dólar tiene una característica adicional, que es un activo financiero. Entonces, ¿qué pasa? Sube primero. Entonces, ¿qué pasa? Pero el ministro Martín Guzmán dice que el dólar blue se traslada en los precios. Pero el ministro Guzmán no puede sumar ni con un nábaco. A ver, entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que te sube... A ver, entonces, primero te sube el dólar. Después te acompañan los transables. Después te acompañan... Explicar a la gente qué son los transables. Los bienes del comercio exterior que están determinados en moneda extranjera. Después siguen los mayoristas, después los minoristas, por último vienen los salarios. Por eso también en el medio se te destruye el salario real, se te destruye el salario medido en dólares y te tenés una explosión de pobres e indigentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos, como la política monetaria tiene rezagos, entonces lo que está pasando en el dólar, lo que te está mostrando es el desastre que vos tenés en monetario, que lo estás viendo por anticipado. Está bien, entonces vos con ese criterio decís que vamos a una hiper, sí, a un claro, la inflación está hiperlanzada. ¿Por qué? Porque si yo tomo el dólar que tenía previo a las PAS en 40 pesos y yo lo tengo en 180, ¿sí? Se me multiplicó por 4,5 veces. O sea, tengo una inflación subyacente corriendo de 350%, que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del dinero, no con lo que... Aunque el dólar de repente tuvo una súper apreciación. Está bien, enseguida seguimos conversando. Una especie de principio de acuerdo entre dirigentes empresarios y sindicales al que se arribó hoy
con el objeto de presentar una agenda de reuniones sectoriales que apuntarían a mejorar la economía sin asustar a nadie. Vamos con los puntos. Te voy a plantear uno por uno, Martín. Vos Sí, me haces la devolución. Dale, Te la dale, dejo dale. picando. Te la dejo picando. El acuerdo consta de 10 puntos. Los repasamos. Dice el acuerdo, necesitamos exportar más. Chocolate por la noticia. Ok. Pero claro, hay un sesgo, este es uno de los modelos con un sesgo antiexportador más grande de la historia de la economía argentina. Le pagan al exportador 53 pesos por $1 que vale 180. Un impuesto tan grande, el único resultado es que exporten menos nomás. ¿Qué decís, Javier Milei, sobre la decisión de hay que exportar más? Bueno, es una declaración de intenciones, o sea, es vacía de contenido, porque ahí coincido plenamente con Martínez. El modelo, digamos, que revienta a los exportadores con retenciones, justamente es pegarse un tiro en los pies porque las está castigando con las retenciones. Y después, o sea, darle un precio de 53 contra 180 parece una cargada, parece un chiste de mal gusto. Continúo, punto 2. Ningún sector productivo sobra. Todos son importantes. Esa Bien, es bien. una expresión de deseo tan voluntariosa como vacía. Como vacía. Porque no es cierto, primero no es cierto. Una economía es dinámica y en una economía dinámica hay sectores que crean, que avanzan, que se van desarrollando y a expensas de otros sectores que ya no se requieren más. Que ellos, si uno diría, ningún sector sobra. Ellos, los que fabrican máquinas de escribir a tinta como en las viejas épocas, y sí, sobran. ¿No? Ya no tienen que fabricar más máquinas de escribir y vienen ahora las máquinas, las computadoras. ¿Coincidís, Javier, que ningún sector sobra también? Yo comparto con Martín y hay una dimensión dinámica que es la que muestra Martín, es decir, que tiene que ver con el progreso tecnológico. Cuando aparece, digo, el día que Edison inventó la lamparita, los fabricantes de velas no se pusieron muy contentos, por decirlo de alguna manera, pero gracias a Dios, Edison, digamos, tenemos luz. Ahora, el punto es que también hay una cuestión estática. Si hay cambios de preferencia de los individuos, o sea, los individuos, por ejemplo, no quieren fumar más y quieren, no sé, consumir más fruta, va a haber un cambio de precios relativos en la economía que va a asignar recursos más a las caro los frutas cigarrillos, claro. y va a terminar quebrando empresas. Pero continuemos con los 10 puntos así, vamos picando. Tercer punto, mercado interno versus mercado externo es una falsa antinomia. Dice. Yo realmente cuando escucho, te digo la verdad, es una sarta de eslogans baratos. No seguimos entonces, ¿no? Parecen los cosos que vienen dentro de la galletita, ¿viste? Que dicen... Sí. Ahora que te digo, no hay futuro sin políticas productivas. ¿De acuerdo? No sé qué son Ninguna las política productiva será sustentable si no piensa en la dimensión ambiental. Ahí avanzaron un poquitito más. Bueno, por supuesto, pero también hay que ver qué mecanismos sirven para pensar en la dimensión ambiental. Hay mecanismos de mercado, No hay sea tan mecanismos de malo. planificación. Una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo, Milei. Chocolate por la Bueno, noticia. sí, es cierto, digamos, o sea, tener el sistema de precios funcionando bien, digamos, que vos no entres en crisis recurrente, que no tengas un déficit fiscal monstruoso que implica una tasa de interés desorbitante y que estés cayendo en default cada 2 por 3, claramente contribuye, pero no es precisamente lo que hacen, no es precisamente lo que declaran, y ni que hablar con las estupideces de los puntos anteriores, o sea, porque, digamos, a esta gente le encanta elegir ganadores, o sea, va en contra de toda la teoría económica. La teoría económica dice, don't pick the winners. No sé, si quieres se lo traduzco, es no elegir los ganadores, ellos los eligen siempre, o sea, y siempre eligen mal, porque hay un problema. Esto Hayek en su último libro lo llamó la fatal arrogancia, que es la pretensión del conocimiento, de creer qué se puede producir, qué no se puede producir. Escuchá a Cecilia Todesca, dice, no, porque vamos a usar los dólares para aplicarlo acá, para aplicarlo allá. Es incluso una peor. arrogancia tremenda, y encima los dólares son del sector privado. Es incluso peor, porque el argumento es ganan todos. Mentira. Y ese es un argumento que es mentira, es falso, no Es ganan falso. todos. No Digamos, ganan. No, viola pero la pará, con restricción el de séptimo producción. punto no pueden estar en contra. Dice, si no mejoramos la productividad, no bajaremos ni la pobreza ni la desigualdad. Por supuesto. Sí, tiene que aumentar la productividad de la economía, no hay ninguna duda. Ahora, la pregunta es, ¿qué van a hacer? Porque esto es como cuando cuando entrevistan al político y dicen, ¿qué hay que hacer? Hay que crecer. Es como un director técnico. Dicen, ¿cómo va a ser? Toma el equipo usted en este Hay que momento? hacer más goles. Hay que ¿Cómo hacer no? goles. Hay que hacer goles. Y sí, ya Hagamos. sabemos que hay que ganar. De eso se No, no, trata. Hay que meter la pelota en el tiene que arco. hacer menos goles Pero- al contrario. Y tenés que evitar que te ¿Estás de hagan goles. acuerdo? Pero, Estoy de acuerdo. Claro, pero vos tenés que explicar cuál es tu estrategia y tu táctica para hacer los goles, para que no te los hagan. No tenés que decir, hay que hacer goles, hay que crecer, hay que aumentar la productividad. ¿Cuál es el conjunto de incentivos que ponés para que aumente la productividad? Bueno, pero para que introdujeron un concepto
concepto políticamente correcto porque no se podían quedar afuera de esto, ¿no? Claro. Si no, no se pueden llamar progre. Una buena política productiva debe reducir las brechas de género. ¿De acuerdo con eso, Martín? Hay brechas y brechas. Hay, por supuesto, voy a ser políticamente incorrecto. Lo que debe reducir es la falta de igualdad de oportunidades de todo tipo. O sea, tiene que haber igualdad de oportunidades de todo tipo. Pero no tienen nunca que perseguir igualdad de resultados. Es decir, los resultados no tienen por qué ser iguales. Las oportunidades, por supuesto, tenemos que igualar oportunidades. Por ejemplo, por mencionar algunos casos, qué sé yo, el esquema de cómo está configurado, el esquema de derecho del trabajo vinculado a las licencias, por paternidad está mal, porque da desincentivo a contratar mujeres. Entonces tiene que estar equilibrado y ser las licencias de paternidad iguales para todos No, los y además géneros. Por está muy poner un vinculado con ejemplo. la realidad porque los papás cada vez más... Bueno, Otro, no hay que, pero fíjate qué paradoja, fíjate qué paradoja. La política central del gobierno es que no haya clases en la Argentina. Cuando no hay clases en la Argentina, como este año, ¿sabés quién es el más perjudicado? ¿Quién? Los hogares donde el jefe de hogar es una mujer, que son la mayoría de los hogares donde no tienen la guardería porque no se la permiten carga de abrir, laburo. no tienen el jardín Pero- porque no le permiten abrir, no pueden ir a trabajar. Pero acá en el punto 9, se lo voy a... Iba a decir, se lo voy a tirar a Javier Milei por la cabeza, pero bueno, cariñosamente. La apertura comercial no es un fin en sí mismo, Milei, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente. A ver, la evidencia empírica muestra que los países que son más abiertos son 9 veces más ricos que los que son cerrados. Y en realidad lo que hay que comprender... Eso sí es está que- probado que los Sí, países sí, más abiertos, eso los está- que no... sí, Pero eso ¿por qué está- países que regulan las políticas económicas? No, Los países escandinavos... No, a ver, el nivel de distorsión empezó a que genera calentar, ya se empezó a Argentina es monstruoso respecto a cualquier país del mundo. O sea, a ver, vos... lo que- Argentina es uno de los países más cerrados del mundo. Sí, claro, y los niveles de distorsiones que tiene Argentina, o sea, es único en el mundo. Y aparte la evidencia empírica es muy clara en eso. Es más, yo te lo hago con un ejemplo, con un país. ¿Qué te parece Suiza? Fantástico. Bueno, por eso, es uno de los países más ricos del mundo, más libre del mundo. ¿Qué producen los suizos? Cortaplumas, servicios financieros, turismo, chocolates y relojes. O sea, si no fuera un país abierto, Bueno, se mueren de hambre. Y ahora, Digo, no, entrar al ahora bajaron un supermercado- poco, pero tenemos un entrar al sistema supermercado de financiero... Suiza, son todas cosas importadas. O sea, en realidad el comercio lo que hace es incrementar el bienestar, o sea, lo que incrementa es la división del trabajo, por ende potencia la productividad, por ende potencia el bienestar. Es decir, en realidad esta gente tiene una visión del mundo que debe tener por lo menos 70, 80 años y que es un modelo que Argentina de llevarlo, de ser uno de los países más ricos del mundo, lo llevó a 70 antes de la crisis del coronavirus y ahora Argentina debe estar entre el 100 y el 120. Bueno, y el punto número 10. Toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional. Otra vez, no necesariamente. Porque si la idea de desarrollo regional es tratar de hacer que sea rentable en la producción de café, la Patagonia, la respuesta es no. Si la idea de desarrollo regional es tratar de que sea rentable en la producción de lana, la provincia de, no sé, Santiago del Estero, la respuesta es no. Entonces, vos tenés que fijarte que hay provincias y regiones que pueden ser más convenientes desarrollar en un tipo de actividad que en otras. Voy a un ejemplo que todo el mundo conoce. Digamos, si yo voy a poner una maquila para la gente es una ensambladora. Voy a buscar el lugar donde tengo la mano de obra más barata del país, por ejemplo, en el norte del país, o un lugar cercano a un centro de transporte, o un lugar cercano a un puerto. No voy a buscar nunca el lugar más austral de la República Argentina, donde se pagan los salarios más altos y tengo un montón de costos logísticos para llevarlo. Bueno, por eso, Y para la terminar pregunta con... es por qué no dejamos que lo resuelva el mercado y que la gente, digamos, guiada por sus propios incentivos, invierta donde tiene que invertir. ¿Qué es lo que hacen los países que le fueron bien y que son 8 veces más ricos que los que hacen este tipo de estupideces? Sobre los 10 puntos, esta especie de... No sé cómo llamarlo, no sé qué piensan ustedes. Parecen los aforismos de José Naroski. A mí Es me suena exactamente. como- tal un cual. decálogo Es un aforismos. decálogo de buenas Exactamente. intenciones, ¿no? Pero aún así, si los tomáramos muy en serio, le faltarían unos puntos básicos a buenas intenciones. Por ejemplo, bajar el gasto público para hacer el Estado más eficiente. Para hacer el Estado más eficiente, para contener más a la pobreza, para que haya menos desocupación. Ampliar la base impositiva y quitar a los impuestos que distorsionan toda la economía productiva. Por ejemplo, el impuesto al cheque. Digo, Sí, ¿no? ingresos brutos. Por ejemplo. El ingreso de los brutos, le digo yo, a ese impuesto, porque es un impuesto que te penaliza si vos querés agregar valor. Muchos impuestos en Argentina, nosotros siempre tenemos este otro, podría haber sido el número 11 de los aforismos de Naroski, la idea esta de que hay que agregar valor, exportar valor agregado, pero en Argentina
el Estado te obliga a agregar Estado. Vos cada dólar que querés agregar de valor tenés que agregar un dólar de Estado. Y entonces, como no te lo paga nadie en el mundo a eso, eso implica que no exportamos. Bueno, empezamos hablando de economía con Javier Milei y con Martín de Tassi. Le vamos a pedir a Milei que nos haga una última reflexión sobre el momento que estamos viviendo y qué va a pasar en los próximos días. O sea, volvieron a anunciar medidas hoy a la tarde. ¿Van a servir para algo, Javier? Bueno, las medidas que anunció es como que te encuentres con un enfermo terminal de cáncer y le des una vallaspirina. No van a servir para nada. Digamos, pueden modificar, es para modificar un poco el precio de los bonos y que de esa manera el dólar artificialmente baje un poco, pero el problema son los desequilibrios que tiene la economía argentina. Además, la economía argentina está transitando la peor crisis económica social de su historia. ¿Por qué? Porque en el plano real está cayendo más que en el 2002, está teniendo realmente más desempleo y cuando estalle la hiperinflación va a tener además más pobres. Por lo tanto, va a tener una hecatombe social y a eso le tenés que sumar un desastre sanitario, porque Argentina, con la cuarentena más larga y más profunda del mundo, está en el lugar del 10% de los países que más muertos tienen por millón de habitantes. Un verdadero desastre. Siempre te pregunto lo mismo porque al tipo de discurso sobre el planteo que haces vos te dicen, son divinos para ir a la televisión, pero si lo pones a gobernar, duran 1 minuto y medio. ¿Qué harías vos si te llamara el presidente, un equipo económico y te preguntara para dónde tenemos que ir? Bueno, lo primero que vos tendrías que tener es un consenso de grandes jugadores de la economía, porque las reformas que requiere esta economía no son fáciles de digerir para la actual situación. Entonces vos te tendrías que sentar con el Congreso, te tendrías que sentar con los empresarios, con los sindicalistas, te tendrías que sentar con los jueces, ¿sí? Y plantear las reformas de mercado, que implicaría arrancar haciendo una reforma profunda del Estado, bajando el gasto público, bajar impuestos, abrir la economía y mejorar las leyes laborales. ¿Para qué? Para que la economía pueda empezar a vivir como vive una economía desarrollada. Si vos haces esa reforma, y después están las de segunda generación, pero son más fáciles, vos te vas a encontrar que de acá a 35 años Argentina podría ser un país desarrollado. 35 años, mami. Sí, y hay un dato interesante. Dale. Porque hay gente que dice que 35 años es mucho. Esos periodos que se llaman convergencia, hay que explicarle a la gente que el 50% prácticamente tiene lugar los 10 primeros años. Por lo tanto, si uno decide hacerlo con convicción, con firmeza y con consistencia, digamos, el futuro puede ser que el país vuelva a ser un país desarrollado. Eso sí, solo si es liberal.